Hola chicos, ¿cómo están? Espero que ustedes y su familia se encuentren súper bien. Hoy día vamos a empezar nuestra clase de ciencia. Necesito que tengan su cuaderno y su lápiz a mano para poder partir. La clase del día de hoy es sobre la ley de Gay-Lussac, ¿ya? El objetivo de esta clase es que podamos explicar la ley, pero solamente de forma cualitativa. Los invito a anotar el objetivo. Para partir esta clase, me gustaría que recordáramos las otras leyes de los gases que hemos estado viendo, que son la ley de Charles y la ley de Boyle. Las preguntas son, ¿cuáles son las variables relacionadas en la ley de Charles, que está relacionado con esta imagen? ¿Y cuáles son las variables relacionadas en la ley de Boyle, que está relacionado con esta imagen? Pueden observarla e irse ayudando para poder sacar sus respuestas. Observemos. En la ley de Charles nosotros tenemos dos variables relacionadas que son el volumen, expresado ¿cierto? En el tamaño del cilindro, y la temperatura expresado con el calor que nos entrega esta velita, ¿ya? La constante es la presión, expresado en un peso, ¿ya? Aquí es 1, así que es constante. Ahora, si nos damos cuenta la ley de Charles, si aumentamos la temperatura, aumenta el volumen. Claro ejemplo, lo que pasa en un globo aerostático. Ahora, ¿cuáles son las variables relacionadas en la ley de Boyle? Si observamos la imagen, podemos notar que tenemos dos variables relacionadas que son presión y volumen. ¿Ya? La presión nuevamente ejemplificada con estos pesos y el volumen con el tamaño que alcanza el cilindro. Ahora, ¿qué sucede en la ley de Boyle? Es inversamente proporcional, a diferencia de la de Charles, porque cuando yo aumento la presión, disminuye el volumen, como lo que sucede cuando aplastábamos el embolo de la jeringa, ¿ya? Y acá la constante, entonces, sería la temperatura, ¿ya? Súper. Ahora nos vamos a ir de lleno a la ley de Gay-Lussac. Si se dan cuenta, la ley de Gay-Lussac nos dice que si el volumen es constante, si miramos los cilindros tienen el mismo volumen, y la temperatura de un gas aumenta, ejemplificado nuevamente con la velita, también lo hace su presión. ¿Se dan cuenta? Acá que tenemos poca temperatura, la presión es 1, y acá que tenemos más temperatura, la presión es 2. Y viceversa, ¿ya? Es decir, presión y temperatura son directamente proporcionales. Los invito a que puedan pausar este video y anotar esta definición en su cuaderno. También lo podemos observar en este gráfico. El eje X corresponde a la temperatura y el eje Y corresponde a la presión. Si observamos, si nosotros vamos aumentando la temperatura, aumenta la presión. Nuevamente acá, aumentamos la temperatura, aumenta la presión, por lo que podemos decir que son directamente proporcionales, ¿ya? Este aumento de temperatura se ve reflejado en el diagrama con el aumento en las llamitas, ¿cierto? Y acá tenemos reflejado el aumento de la presión. Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros hace unas semanas atrás hicimos un experimento en el cual colocábamos una pelota de ping-pong, la cual habíamos apretado una zona de ella para dejarla hundida en un recipiente con agua caliente. Este experimento nos refleja súper bien la ley de Gay-Lussac. ¿Por qué? Mira, dice, al añadir agua caliente sobre la pelota, se eleva la temperatura del aire contenida en esta pelota. Esto provoca un aumento en la presión del aire. Por ello, la pelota recupera nuevamente su forma original, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Al momento en que nosotros le colocamos calor, aumentamos la temperatura en esta pelota, la energía cinética de las partículas que estaban dentro de la pelota aumentó. Esto produjo que las partículas empezaran a chocar contra ellas y contra el recipiente, y eso devolvió la forma original de la pelota. ¿Por qué el volumen es constante? El volumen es constante porque yo no puedo hacer que la pelota sea más grande, ¿cierto? La pelota es del porte que es. No puedo aumentar su volumen. Ahora, vamos a practicar juntos. Veamos este ejemplo de lo que sucede en una olla a presión. Una olla a presión es un ejemplo
muy cotidiano de cómo funciona la ley de Charles. O sea, perdón, la ley de Gay-Lussac. Si ustedes recuerdan, nuestros papás o mamás utilizan la olla a presión porque esta cocina los alimentos más rápidos, ¿cierto? Y ellos, sin saber de leyes de los gases, aplican un concepto de la ley de los gases, ¿cierto? Que es la ley de Gay-Lussac. Ya, observemos la olla a presión. Al aumentar la temperatura de la olla a presión, yo aumento su presión interior, como podemos observar en esta imagen, ¿ya? Pero yo no puedo aumentar el volumen de la olla siempre tiene el mismo tamaño. Ahora, tratemos de contestar las preguntas. Dice, ¿cuáles son las variables que tenemos relacionadas? ¿Qué variable se mantiene constante y qué sucede con las partículas al interior de la olla a presión? Pensemos, ¿cuáles son las variables relacionadas? Como habíamos comentado anteriormente, ¿cierto? Son presión y temperatura. ¿Cuál variable se mantiene constante? Efectivamente el volumen. Yo no puedo aumentar el tamaño de esta olla. ¿Qué sucede con las partículas? Lo que habíamos explicado anteriormente. Al aumentar la temperatura de las partículas, aumenta la energía cinética de las mismas, lo que hace que empiecen a chocar entre ellas y con el recipiente. Por lo tanto, aumenta la presión al interior de la olla y esto hace que los alimentos se cocinen de forma más rápida. Súper. Entonces, chiquillos, vamos a ir haciendo algunas conclusiones de la clase de hoy. Primero, que la ley de Gay-Lussac es una de las 3 leyes de los gases, que esta ley relaciona la temperatura con la presión y que en este caso temperatura y presión son directamente proporcionales, ¿ya? En el caso de Gay-Lussac, la variable que se mantiene constante es el volumen. Bien, ahora los invito a que puedan realizar su guía, sigan las instrucciones al pie de la letra, que tengan una bonita semana y ojalá podamos seguir aprendiendo juntos. Chao.